Ya siéntate que voy a hablar. ¿Yo? Bien, el tema de hoy va a ser sobre los ácidos nucleicos. Como un antecedente, recordemos la clase anterior que las biomoléculas eran las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, faltándonos como último tema los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos forman parte de la vida, es decir, que están dentro de los seres vivos. Si lo queremos analizar así, sería de la siguiente manera. Los ácidos nucleicos van o son los responsables de tener el material genético. Esto quiere decir que son sustancias químicas que llevan la información genética de la célula a las células hijas. Esto va a depender del tipo de célula que sean. En la primera célula podríamos hablar de la célula procariota. Y como segundo punto o como segundo ejemplo de la célula sería la célula eucariota. ¿Ya? Bien, como la actividad que vamos a hacer el día de hoy va a ser análisis de las páginas 215 hasta las 217. ¿Ya? Yo ya he subrayado las ideas principales y eso es lo que ustedes deben pasar al cuaderno. Mientras yo voy a explicar las características de cada uno. Como descubrimiento de los ácidos nucleicos, aquí está el nombre de Friedrich Miescher, que en 1969 lo que hizo es preparar una solución o logró aislar una solución de gelatina gelatinosa y ácido. Y esto lo llamó nucleína. ¿De dónde lo sacó? Aquí nos menciona que es de los glóbulos blancos y los espermatozoides del salmón. Cuando el científico Miescher hace un análisis de dicha solución, determina que tiene fósforo y carbono. Ese fósforo y carbono permite reconocer que es una molécula orgánica la que está siendo analizada y en la actualidad ahora se lo llama ácido nucleico. ¿Ya? Como descubrimiento de los ácidos nucleicos se los atribuye a dos científicos. El primero es Watson, y el segundo es Cricket. Ya ellos fueron los que descubrieron el ADN. Pero en realidad, si yo busco en el internet sobre información del ADN o de los ácidos nucleicos, descubrimiento del ADN, nos va a salir información en la cual se reconozca a un científico más, y ese científico es Rosalind Franklin. ¿Ya? Esta científica lo que hizo es tomar o sacar una radiografía del ADN. ¿Sí? Esta radiografía lo que permitió observar es la estructura química del ADN. En sí, lo que observaron Watson y Crick fue esta estructura helicoidal del ADN, ¿sí? Donde se observaban los giros. Ellos determinaron las mediciones de cada giro, en cuántas bases nitrogenadas tienen cada giro, etc. El análisis de dicho dicha molécula orgánica del ADN había sido el tipo
el tipo B, ¿sí? Si usted busca igual información en el internet, va a encontrar que existen tipos de ADN, ¿vale? Donde van a tener características cada uno, en donde existen, etcétera. ¿Ya? Retomemos lo del libro. Como subtema están los componentes de los ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos tienen tres compuestos principales, que es el nucleótido. El nucleótido va a estar formado por lo que es el grupo fosfato, la base nitrogenada y el azúcar, ¿ya? Y es lo mismo que nos dice, los ácidos nucleicos se clasifican en ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿ya? Para explicar de mejor manera voy a utilizar la pizarra digital, ¿ya? Si hablo yo del ADN, ya. Estas siglas o son letras del nombre químico, y en sí estas letras se saca del significado en inglés, pero en español es casi lo mismo. ¿Cómo se llama? Se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Ácido desoxirribonucleico. ¿De dónde sacaron el nombre? La letra A sacaron de ácido, la letra D sacaron de desoxi y la letra N sacaron de nucleico. ¿Ya? Para el caso del ARN, que también es un ácido nucleico, tiene la misma procedencia. Son siglas en inglés, es decir, que las letras provienen del inglés, y en español es muy parecido, ¿ya? Entonces sería ácido ribonucleico, ¿ya? Asimismo haríamos referencia, la letra A proviene de ácido, la letra R proviene de ribo y la letra N proviene de nucleico, ¿ya? Por eso se llama ácido ribonucleico, ¿sí? ¿Qué más nos menciona? Recalcando, el azúcar dice que tiene dos tipos, la ribosa, que es en el caso de lo que estábamos explicando del ARN, ¿ya? Y si es de la desoxirribosa, es en el caso del ácido desoxirribonucleico. Tiene el grupo fosfato y tienen las bases nitrogenadas. Aquí están señalando la adenina, que se representa con la letra A mayúscula, la timina con la letra T mayúscula, la citosina con la C, la guanina con la G y el uracilo con la U, ¿ya? Dependiendo del tipo de molécula, de acuerdo a estos de aquí, las bases nitrogenadas varían. Entonces, si varían, ejemplo, aquí me dice, miren, ácido desoxirribonucleico, estoy hablando del ADN, va a tener lo que es adenina, citosina, timina y guanina. Pero si yo hablo del ARN, significa que va a tener adenina, guanina, citosina. En vez de la timina tiene al uracilo, ¿sí? En vez de la timina tiene al uracilo. Otra característica más, el ADN es una estructura de doble cadena. Si usted observa, aquí son dos cadenas que forman una estructura helicoidal y el ARN solo es una cadena. Sigamos con la siguiente página. Justo lo que habíamos conversado sobre el ácido ribonucleico, ¿no? El ácido desoxirribonucleico son dos cadenas de nucleótidos. El ADN tiene todos los nucleótidos menos el que contiene uracilo, que ya conversamos. Generalidades del ADN. Voy a tener el ADN bacteriano, es decir, que tengo en las bacterias, y el ADN de las eucariotas que tengo en el núcleo.
De acuerdo al tipo de especie voy a tener el tamaño, la forma, si son diploides, haploides, etc. Una característica importante, el genoma de una especie contiene la información necesaria para que la especie pueda existir. Los genes son secuencias de ADN que tiene un código de la maquinaria celular donde puede leer para expresar características específicas. Gracias a esa información, la célula puede subsistir por el tipo de material que se sintetiza. Ahora, para el caso del ADN en procariotas, las bacterias pueden contener moléculas de ADN extracromosomales conocidas como plásmidos. Y por eso existe también, y eso me menciona aquí, que existe la resistencia a los antibióticos. Para el ADN en eucariota, el ADN se encuentra empaquetado en más de un cromosoma y solo en las células de eucariotas se preparan para la división celular, se puede observar al ADN, es decir, que el ADN se desaparece o en este caso ya no está condensado cuando existe la división celular. El ácido ribonucleico vamos a tener tres tipos, es el mensajero, el de transferencia y el ribosomal. Para el caso del mensajero es el encargado de llevar el mensaje codificado de los genes, el de transferencia el encargado de transportar hacia las ribosomas las unidades de las proteínas codificadas, y el ribosomal es fundamental para el ribosoma porque ayuda a la lectura del mensaje codificado por el ARN mensajero. Bien, basándonos en este gráfico vamos a replicar, voy a explicarles de esto. No solamente es para el ADN bacteriano, también existe dentro de lo que es el análisis de un término muy importante dentro de la biología. Ese análisis se llama el dogma central. ¿Ya? ¿Por qué se llama dogma central? Porque todos los seres vivos lo tienen. ¿Ya? Entonces, en el libro usted tiene que el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, tiene la capacidad de poder transformarse a ARN. Este ARN se encuentra en los ribosomas de las células o en el retículo endoplasmático rugoso, donde es rico en ribosoma. Y tenemos tres tipos. Dentro de todos estos del ARN tenemos el de transferencia, el ribosomal y el mensajero, que es el que nos falta. Y por último, todos estos ARNs trabajan para la maquinaria de la célula y generan lo que son las proteínas. Las proteínas son importantes para la célula porque pueden formar estructuras más complejas, formar nuevos organelos, sistemas de defensa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tengo que reconocer? Tengo que reconocer que el ADN es una célula que se puede replicar. ¿Qué quiere replicarse? ¿Qué quiere decir replicarse? Disculparán la letra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Pero voy a escribir acá abajo. Replicar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir en el caso del ADN que es que se replica, ¿no? Para lo que es la replicación significa que la molécula de ADN va a generar copias de sus propias moléculas, ¿ya? Supongamos que la célula quiere dividirse y generar una célula hija, entonces la célula hija necesita tener la misma información, por ende se replica, se
duplica, se saca copias de dicha molécula. ¿Dónde encuentro el ADN? Encuentro en la célula, en el caso de una célula eucariota, dentro del núcleo, en el nucleolo, para ser específicamente. Ahora, para que pase el ADN a ARN, este proceso se llama transcripción. ¿Ya? Transcripción. Aquí sí me salió un poquito mejor. ¿Ya? Para lo que es la transcripción, en cambio, estas moléculas de ADN se pasaron a ARN y se formaron estos tres tipos. Transferencia ribosomal y mensajero. Generan la maquinaria, estos tres tipos de moléculas se mezclan en el retículo endoplasmático rugoso y permiten la traducción. Es decir, que de ARN pasa a proteínas. ¿Ya? A proteínas. Cuando hablamos del dogma central, estamos hablando de que es un sistema unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que existe desde el ADN, va directo a proteínas. No puede existir de proteínas a ADN, pero se ha comprobado a través de estudios de que sí existe la probabilidad, más bien, de que sí existe estudios sobre el paso de ARN a ADN. Las únicas, no son seres vivos, las únicas partículas que pueden pasar de ARN a ADN son los virus. Y los virus tienen esta maquinaria, por eso se pueden duplicar, o sea, dependen del ser vivo para subsistir, para reproducirse. Entonces, hay muchos virus que tienen ARN y ese ARN se puede transformar en ADN, se replica, destruye a la célula, aumenta el número de moléculas de ADN y de ahí pasa a proteínas y por eso es destructiva. Un ejemplo de eso es el del SIDA, o sea, el virus de inmunología adquirida. No estoy segura en el caso del COVID, pero me parece que sí, porque por eso no existe la posibilidad de que me ponga una vacuna contra la gripe y ya me cura para todas las gripes. No, es porque estos tipos de virus tienen ARN y pueden modificarse muy fácilmente, ¿ya? Porque pasan directo a ADN. Bien, eso es lo que hemos revisado. Ahora vamos a continuar vamos a desarrollar lo que es el taller de destrezas que está en la página 216 y vamos a resolver ciertas preguntas de la siguiente página 218. ¿Ya?